Muy buen día, tutor y compañeros. Soy Juan Carlos Garcés Ortiz. Vamos a desarrollar la fase 1, reconocimiento general del curso Base de Datos Básico. Mi presentación personal. Soy Juan Carlos Garcés Ortiz, vivo en la área de Tres Esquinas, en el municipio de Solano, departamento del Caquetá. Pertenezco al Nuevo Sonar Sur, CSK Neiva. Actualmente estoy cursando el programa de Ingeniería de Sistemas y aunque no trabajo directamente con las TIC, he desarrollado diferentes proyectos en el manejo de datos con los sistemas de Microsoft Access y Excel, teniendo aún más expectativas con el fin de aprender en este importante curso. Mis datos de contacto, Skype, email personal, UNAT, celular y WhatsApp. Vamos a hacer una descripción de la evolución histórica de las bases de datos. Inicialmente en tiempos muy remotos muchas civilizaciones ya almacenaban información. Ejemplo claro de esto fueron las bibliotecas. Y nos dan una pregunta muy clara. ¿Qué sería de nosotros si a nuestros antepasados no se les hubiera ocurrido guardar la información? Entonces, pasando los años 50, la creación de cintas magnéticas se le atribuye a Orlin Smith. Con este maravilloso avance se logró realizar la automatización de la información referente a las nóminas de las empresas de aquella época. En los años 60, asimismo, posteriormente se dio inicio a las bases de datos informatizadas, con la entrada de todos los computadores que se realizaban en esa época y el cual fue muy rentable para todas las organizaciones. En los años 70 podemos resaltar que Edgar Cole publicó un importante documento en donde como tal relacionaba un modelo de las bases de datos como tal. Entonces, este modelo de datos de bases de datos relacional empezó a marcar la diferencia con pautas y normas que se ven hoy en día. En los años 80 y 90 podemos decir que definitivamente la estructura del modelo de datos de entidad-relación se ve mucho más marcado y el desarrollo del SQL, el cual se convirtió en un lenguaje de consulta estándar que se utiliza hoy en día. Y ahora, pasando a los años 90 y en el siglo XX, podemos decir que el crecimiento de la industria informática se basa principalmente en el desarrollo de muchas aplicaciones, partiendo de Oracle, Visual Basic, entre otras, las cuales aportaron un avance muy significativo para las bases de datos. Actualmente la aplicación de las bases de datos se concentra en nuevas aplicaciones para la consolidación de la competencia informática que vemos hoy en día entre los grandes como Microsoft, IBM y Oracle. Los principales conceptos de las bases de datos seleccionados fueron los tipos de bases de datos. Según su variabilidad, podemos tener que las bases de datos estáticas son típicas de la inteligencia empresarial y de otras áreas de análisis históricos, las cuales son de lectura, los cuales pueden extraer información, pero no modificar la ya existente. Pero sí tenemos, por otra parte, las bases de datos dinámicas, las cuales sí pueden modificar esta información, borrar y realizar unas consultas de estas mismas. Pasando a su modelo paralelo, según su contenido tenemos bases de datos bibliográficas que contienen material de lectura, libros, revistas, de texto completo que manejan textos históricos ya más complejos, los directorios que son listados enormes de clientes y personas y las especializadas que son bases de datos hechas para un fin específico. Ahora pasemos a los ejemplos de la utilización de las bases de datos. Este es un modelo muy importante y un uso que se le da cotidianamente en guías telefónicas, archivos personales, bibliotecas públicas, registros de transacciones, historial médico. Prácticamente nuestros datos ya se encuentran en toda la red a nivel mundial y lo vamos a ver un poco más explicado con este pequeño video. Las utilidades de las bases de datos son agrupar y almacenar todos los datos de la empresa en un único lugar. Facilitar que se compartan los datos entre los diferentes miembros de la empresa. Evitar la redundancia y mejorar la organización de la agenda. Con esto realizamos una explicación muy breve de la utilización de las bases de datos. Con el fin de definir las tendencias de las bases de datos, podemos decir que un mejor lenguaje de consulta también como SQL que se está utilizando en todo el mundo genera nuevos lenguajes como GraphQL que también hace muy fácil encontrar la información en estas bases de datos. Otra tendencia de las bases de datos siguen varios flujos. El modelo para una base de datos es como un gran libro, pero también se han creado aplicaciones como KSL, Database, están diseñadas para ver un flujo intermediario y lograr que imaginar mucho más rápidamente el manejo de la información de las bases de datos. Tenemos la siguiente tendencia: bases de datos de series cronológicas. La mayoría de las columnas de bases de datos están formadas por especies para realizar un seguimiento de las marcas de las fechas, pero los indexados y el poder rastrear esta información de mucho más agilidad da una tendencia mucho más importante.
El cifrado morfónico es muy importante, ya que definitivamente necesitamos una seguridad y una criptología para poder mantener seguras las bases de datos y los datos de las personas. Bases de datos en memoria. Para nadie es un secreto que las bases de datos se han perdido, se pueden perder, y esto es lo peor que le puede pasar a una base de datos. Ahora, Amazon ha diseñado y también ha trabajado muchísimo en esto, en tener memorias de bases de datos, los cuales trabajan mucho más rápido y no permiten la pérdida de la información. Bases de datos gráficos. Las conexiones entre personas hacen que aplicaciones relacionales como Neo4j ofrecen una herramienta de visualización impresionante para poder tener la información disponible y saber sus prioridades y cada una de los hábitos que tienen las personas, y datos en todas partes. Ahora podemos entender un poco más que en nuestros exploradores y en nuestros equipos se guardan información que definitivamente cada día usamos cotidianamente, y estas las usan esas grandes conglomerados y magnates de la información para su beneficio en torno al diferentes marketing y uso comercial de esta información en las bases de datos. Una de las principales conclusiones a tener en cuenta en este estudio es que las bases de datos han tomado un lugar en el mundo informático muy importante, siendo estas necesarias hoy en día para casi todo. La administración de diferentes datos se ha llevado en diferentes organizaciones del mundo, pero aunque no hemos terminado de evolucionar en este tema, las bases de datos, desde sus inicios hemos visto que las principales empresas como Oracle, Microsoft e IBM, entre otras, han explotado al máximo las utilidades y beneficios que trae consigo el manejo del SQL, siendo estos ahora más fáciles de entender y de manejar por los usuarios inexpertos con aplicaciones como MySQL, Microsoft Access, entre otros. Finalmente, podría escudriñar de manera preocupada como usuario de la red mundial de Internet que durante todos estos años los grandes conglomerados y magnates de la informática han ido desarrollando estrategias para el manejo de la información en su beneficio de cada uno de sus clientes, ya que para nadie es un secreto que la vida de cada persona ya se encuentra disponible en la red, así como sus diferentes preferencias y hábitos. Es por ello que la seguridad es un tema muy importante a tener en cuenta en el manejo de estos datos. Finalmente, represento la bibliografía utilizada para esta presentación y agradezco a todos su atención y espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.